A veces siento que el universo tiene una forma extraña de hacernos despertar. No fue mi accidente lo que me despertó, sino lo que vino después. Fue la llamada de mi madre, tan vacía, tan fría. Todo lo que había esperado de ellos durante años se disolvió en ese momento. Carolina, cariño. La voz de mi madre, temblorosa, había perdido toda su calidez. Necesitamos tu ayuda. Es una emergencia. Una emergencia. ¿De qué me hablaba? Era posible que después de días en el hospital, después de casi perder la vida, después de ni siquiera haberse dignado a levantar el teléfono cuando los llamé desde la sala de emergencias, me estuvieran pidiendo ayuda. Mi cabeza daba vueltas. La verdad me apuñalaba. Hace 2 días, cuando el dolor de mi pierna fracturada era tan profundo que sentía que me iba a romper por dentro, no había escuchado ni un te quiero, ni un estás bien, ni un lo siento. Solo había silencio. El mismo silencio que mi madre me regaló mientras celebraban el baby shower de mi hermana, Luciana. Siempre la preferida, la perfecta. Ahora, esa misma madre, que se rió de mí cuando la llamé, me estaba pidiendo algo. Un favor. Algo en lo que, claramente, yo no importaba. Después de todo, soy solo la hija que nunca estuvo a la altura. La hija demasiado sensible. Carolina, ¿estás escuchando? Es grave. Luciana está en problemas. El bebé necesita una transfusión urgente. La urgencia en su voz, casi una mentira, se colaba en mi mente como una daga afilada. ¿Una transfusión de sangre? ¿Por qué mi sangre? ¿Por qué ahora, después de todo lo que pasó? El médico me había dicho que no podía viajar. No lo haría. Me faltaban fuerzas, mis huesos rotos y mi mente fatigada no podían soportar otra carga emocional. Pero había algo en la voz de mi madre que me empujó a preguntar más. ¿Por qué mi sangre? ¿Por qué es tan urgente que viaje? Carolina, por favor. Es una situación de vida o muerte. El bebé necesita tu sangre. Es el único tipo compatible. El único tipo compatible. Las palabras me quemaban, como si me estuvieran diciendo que mi vida solo tenía valor si podía servir de algo. Como si mi valor solo dependiera de ser útil, de ser la donante. ¿Qué tan fácil era para ellos darme un propósito, un motivo, cuando realmente necesitaban algo de mí? Casi no lo creía. Cuando los llamé desde la sala de emergencias, llorando, mi madre ni siquiera se tomó el tiempo para preguntar cómo estaba. Solo me dejó hablar al aire. Ahora me pedían ayuda como si nada hubiera pasado. Mi hermana, Luciana, la perfecta. ¿Qué pasaba realmente con el bebé? ¿Qué tan urgente era? Si todo eso fuera cierto, ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no me contaron nada? Algo no cuadraba. Mi respiración se aceleró. Pensé en las veces en que me había quedado atrás, observando cómo mi hermana se llevaba todo lo que siempre había querido. El amor, la atención, los premios, y ahora su bebé necesitaba mi sangre. ¿Era esto lo que se sentía ser útil para ellos? Me miré en el espejo del hospital. Los moretones en mis costillas hacían que respirar fuera como si me estuvieran rompiendo por dentro. Intenté que no se notara en mi voz. Estoy en el hospital, mamá. Tengo un accidente. No puedo viajar. Carolina, por favor, lo arreglaremos. Si es necesario, te enviamos un vuelo médico. Pero tienes que venir. Luciana te necesita. ¿Luciana me necesitaba? ¿Me necesitaba de verdad o solo como una pieza más en su juego? Mientras pensaba en todo esto, mi teléfono vibró otra vez. 15 llamadas perdidas. 3 mensajes de mi hermana. ¿Cómo podría haber llegado tan lejos? ¿Cómo se atrevieron? Mi cuerpo dolía. Mi mente luchaba por encontrar respuestas. Todo lo que había guardado durante años, todas esas heridas familiares que nunca me permitieron sanar, se destaparon de golpe. Mi madre seguía llamando. A medida que las horas pasaban, las llamadas se hicieron más desesperadas. 20, 30 veces me llamaron. Finalmente, respondí, más por agotamiento que por interés. ¿Qué querían ahora? ¿Qué quieres, mamá? Mi voz salió cortante. Apenas podía respirar por el dolor. Carolina, cariño, es una emergencia, el bebé de Luciana. Necesita que viajes, es urgente. Los recuerdos del accidente me golpearon. La sorpresa, el miedo, la soledad de estar en ese lugar. Y de repente mi hermana, mi madre, en Hawái, celebrando, mientras yo luchaba por sobrevivir. ¿Por qué había sido yo la que siempre quedaba atrás? La llamada se hizo más insoportable a cada palabra que salía de su boca. Es una emergencia, Carolina. El bebé necesita tu sangre. No hay tiempo que perder. Mi madre continuaba insistiendo, como si no importara lo que realmente había sucedido antes de eso. Como si no importara que, durante mi vida, nunca fui una prioridad para ellos. Mi respiración se hizo más pesada, como si el aire me faltara, como si mi cuerpo me estuviera traicionando. ¿Cómo podía creerme eso? ¿Cómo podía creer en ellos ahora, cuando siempre me habían dejado atrás? ¿No lo entiendes, mamá? Hace 2 días casi muero en un accidente, ¿y ahora me llaman por algo como esto? Mi voz salió más fuerte de lo que había planeado.
El dolor en mi pierna aumentó, pero la rabia me mantenía despierta, alerta. Un silencio incómodo siguió. Mi madre, al otro lado de la línea, parecía estar buscando las palabras correctas, las palabras que me harían ceder. Por favor, Carolina, tu hermana te necesita. Es una situación de vida o muerte, y tú eres la única que puede ayudar. Todo lo que sentí fue un golpe de desesperación, un nudo en la garganta que se transformó en una angustia tan profunda que me hizo cerrar los ojos con fuerza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo lo que había pasado? ¿Por qué no se preocuparon de mí cuando todo ocurrió? ¿Por qué no me llamaron cuando me rompí la pierna? Cuando estaba sola en el hospital, mi mente volvía una y otra vez a esos momentos. Mi padre, tan distante, tan frío, no levantó el teléfono cuando lo llamé, ni siquiera para preguntar si estaba bien. Él, que siempre me dijo que era demasiado sensible para los negocios. ¿Qué quieres de mí? Mis palabras salieron con fuerza, llenas de un dolor que no sabía que todavía llevaba dentro. Un sollozo casi imperceptible al otro lado. Mi madre, que siempre había tenido el control de todo, ahora me suplicaba. ¿Por qué me sorprendía tanto? ¿Acaso no era la misma mujer que siempre trató de manipularme, que me hacía sentir que nunca era suficiente? Por favor, Carolina. La voz de mi madre se quebró. Tienes que firmar unos papeles. El bebé está en riesgo. Todo depende de ti. Mis manos temblaron. No era posible. No podía ser real. Mi hermana, Luciana, ¿realmente necesitaba mi sangre? Pero algo en las palabras de mi madre no cuadraba. Algo no estaba bien. Y aunque sabía que estaba siendo arrastrada a otra mentira, no podía dejar de preguntarme, ¿y si realmente era cierto? ¿Y qué pasa con mí? Intenté no gritar, pero las palabras salieron disparadas. ¿Y si no sobrevivo? ¿Dónde estaban ustedes cuando me llamaron desde la sala de emergencias? ¿Por qué no se preocuparon en ese momento? Al otro lado, mi madre guardó silencio. Pude sentir su incomodidad. Quizá por primera vez en mucho tiempo, ella no tenía una respuesta para mí. No era la hija que querían que fuera. Yo no era una herramienta más en su vida, una donante que solo existía para ayudar a otros. Mi cabeza daba vueltas. Los recuerdos, los años de desprecio, la indiferencia de mis padres, la sombra constante de mi hermana, todo eso me golpeaba con fuerza. La rabia, el dolor y la impotencia se unían en un solo sentimiento. ¿Por qué había sido siempre la segunda opción? ¿Por qué siempre había tenido que conformarme con los restos de lo que ellos no querían? Miré por la ventana del hospital. La Ciudad de México se extendía frente a mí, una mezcla de luces y sombras, mientras mi mente procesaba lo que me estaban pidiendo. Mi cuerpo aún temblaba por el dolor, pero la emoción que me invadía era mucho más fuerte. El miedo de perderme a mí misma, de seguir siendo la hija que nunca fue importante, se colaba en mi interior. No podía, no quería ser parte de su juego. No de nuevo. No puedo viajar. El médico me lo prohibió. No mentí completamente, pero no les iba a decir la verdad. No les iba a dar esa satisfacción. Y entonces, la llamada se cortó. No escuché más nada, solo el sonido de mi respiración agitada. Por primera vez, sentí que estaba tomando control de mi vida. No me iban a manipular más. Al día siguiente, las llamadas de mis padres se hicieron aún más desesperadas. La presión aumentaba. Me llamaban sin cesar. 20, 30 veces. Cada vez que el teléfono vibraba, mi estómago se encogía. Entonces, decidí hacer algo que no había hecho nunca antes. Ignorar. Ignoré las llamadas. No respondí a los mensajes. No quería caer en su trampa. Mi amiga Teresa llegó al hospital esa mañana. Como siempre, su presencia me dio algo de paz, un consuelo que me hacía sentir menos sola. Se sentó junto a mí con un ramo de flores y una bolsa de comida que olía deliciosa. «¿Te ves mal?» Su tono de voz era suave, pero había preocupación en sus ojos. Suspiré, dejando que la tristeza me invadiera por un momento. Mi familia. Me están manipulando. Mi voz tembló, pero me obligué a hablar. No podía seguir guardando todo esto dentro. Teresa me escuchó sin interrumpir, y a medida que le contaba, su rostro pasó de la sorpresa a la indignación. «Me estás diciendo que ni siquiera te preguntaron cómo estabas, que lo único que les importa es que seas una donante para el bebé de tu hermana». La indignación de Teresa era palpable. Yo solo asentí, sintiendo el peso de su verdad. No sabía qué hacer con la rabia que me quemaba por dentro. «Es que, Carolina, llevas toda la vida complaciendo a una familia que no te valora». Sus palabras resonaron en mi mente. «Es hora de pensar en ti misma por una vez». Pensé en sus palabras mientras miraba mi reflejo en el espejo del hospital. La sombra de mi familia me seguía, pero por primera vez sentí algo diferente. Ya no podía seguir siendo la hija que siempre estuvo ahí para todos, pero nunca fue vista. La conversación con Teresa se quedó flotando en el aire. Pensar en mí misma por una vez. Lo había hecho antes, claro, pero de una manera pequeña.
como cuando decidí no seguir el camino de mis padres y estudiar finanzas, o cuando, a los 22 años, me gradué con honores y celebré sola, porque ellos estaban en París, pero nunca de una manera tan grande. Nunca me había detenido realmente a cuestionarme todo lo que me habían hecho, todo lo que me habían quitado sin que yo me diera cuenta. El dolor en mi pierna se volvió un eco lejano, opacado por el caos de mis pensamientos. ¿Por qué me había conformado tanto tiempo? ¿Por qué nunca luché realmente por lo que me pertenecía? ¿Por lo que era mío por derecho? Tal vez siempre supe, en el fondo, que no era solo una hija para ellos, sino una herramienta, pero nunca lo acepté hasta ahora. No me había dado el lujo de ver lo que realmente sucedía. Lo que te están pidiendo no es solo tu sangre, Carolina, es tu vida. Las palabras de Teresa seguían dando vueltas en mi cabeza. Mi respiración era agitada. No quería pensar más en ello. Pero, ¿cómo no hacerlo? La historia de mi vida había sido escrita por ellos, según sus reglas, según lo que ellos querían. Mi madre, mi padre, mi hermana, todos habían hecho sus propios papeles en esta tragedia familiar. Y yo había sido la espectadora, el espectro que no lograba ver la realidad por completo. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. 15 llamadas perdidas de mi madre. 10 mensajes. Los leí en silencio, cada uno más desesperado que el anterior. ¿Qué querían de mí? No sabía si responder, si seguir ignorándolos, o si confrontarlos de una vez por todas. Pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. No podía seguir huyendo. No esta vez. Tomé el teléfono y lo apagué, cerrando los ojos para no ver más las notificaciones. Todo lo que habían construido sobre mí, sobre mis ilusiones de ser parte de su mundo, se derrumbaba. No sabía si podría resistir el dolor de enfrentarme a ellos. Pero ahora que había comenzado a ver lo que era real, ya no podía regresar atrás. Aún así, la historia no terminaba ahí. Esa misma tarde, mientras el dolor en mis huesos no me dejaba pensar con claridad, el doctor González vino a revisar mi progreso. Estaba más tranquilo que nunca, como si la rutina de su trabajo ya no le sorprendiera. Yo, por otro lado, no dejaba de dar vueltas en la cama, buscando respuestas, buscando una forma de entender la desesperación que sentía por dentro. ¿Cómo estás hoy, Carolina? Su voz suave, casi cálida, me sacó de mi trance. Me duele, doctor, dije entre dientes, mirando al techo. ¿Aún con los moretones? Asentí con la cabeza. Sí, y un poco confundida también. Eso es normal. Estás pasando por un shock emocional, además del físico. Es natural. Eso solo me hizo pensar en lo que había pasado con mi familia. La última vez que les llamé, solo sentí frialdad y distancia. No era el mismo cariño de antaño. Ahora, más que nunca, sentía que no solo había perdido la salud esa noche del accidente, sino que había perdido toda esperanza en ellos. El doctor me observó en silencio por un momento, y luego comenzó a revisar mi expediente. Escuché que tus padres te están pidiendo algo importante. Mi corazón dio un vuelco. No podía creer que el médico hubiera tocado el tema. No le había contado a nadie sobre las llamadas, las mentiras, la manipulación. Nadie fuera de mi círculo más cercano sabía. Sí, respondí, con voz quebrada. Pero no tiene sentido. Lo que me piden no tiene sentido. El doctor, que por un momento había tenido una sonrisa ligera, se enderezó y me miró con una seriedad que no me gustó. ¿A qué te refieres? Su mirada pasó del expediente a mi rostro. Me dicen que debo donar sangre, pero algo no cuadra. Me dicen que soy compatible con mi hermana, pero según los médicos, las transfusiones de sangre de familiares no suelen ser necesarias. Y me detuve un momento, con una sensación extraña en el pecho. No sé si puedo confiar en lo que me dicen. Hace poco, todo lo que dijeron fue mentira. Ahora todo es demasiado urgente. El doctor me miró durante un largo rato, pensativo. Finalmente, rompió el silencio. Mira, Carolina, en situaciones como estas, es común que se hagan ciertas cosas que no siempre tienen sentido. Pero por lo que me dices, lo que te están pidiendo parece más una excusa para algo más. Mis ojos se agrandaron. ¿Qué estaba insinuando? ¿Acaso él sabía algo más? La ansiedad se apoderó de mí, pero traté de mantenerme calmada. ¿Qué quieres decir? Pregunté, apenas conteniendo las lágrimas. No puedo decir mucho, pero lo que me cuentas no suena normal. Los recién nacidos rara vez requieren sangre de familiares, y si la situación fuera realmente tan urgente, estarían buscando en hospitales con centros de sangre bien equipados, no en casa. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Todo lo que había sospechado comenzó a tener más sentido. No se trataba de la salud de mi hermana o su bebé. Todo estaba relacionado con algo mucho más oscuro, algo que ni siquiera había imaginado. El doctor terminó de revisar mi expediente y miró hacia afuera, pensativo. Sé que no es mi lugar, pero si yo fuera tú, investigaría más a fondo. Fue un consejo envenenado, pero útil. Sabía que tenía que actuar rápido,
o me arriesgaría a perder mucho más que solo mi tiempo. Mis padres me habían mentido, y ahora estaba segura de que necesitaba saber por qué. Decidí hacer una llamada que cambiaría todo. Llamé a mi prima Daniela, la única persona en mi familia en la que realmente confiaba. Ella era enfermera, trabajaba en un hospital importante de la ciudad, y si alguien sabía algo de la situación médica de mi hermana, esa persona era ella. «Dani, necesito tu ayuda», dije, casi sin aliento. Ella aceptó inmediatamente, sin preguntar demasiado. En el fondo, siempre supe que era una de las pocas personas que realmente se preocupaba por mí. Cuando la conversación terminó, me quedé mirando el teléfono, con la sensación de que algo más grande se estaba desmoronando. Y esta vez, no pensaba quedarme atrás. Esperé toda la noche. Cada minuto que pasaba se sentía como un peso extra en mi pecho. Sabía que algo no cuadraba, pero no quería enfrentar lo que se estaba cocinando en mi familia. Todo lo que había pasado, las mentiras, las omisiones, los secretos. Era posible que me estuvieran utilizando de nuevo. Mi teléfono vibró en la mañana siguiente. Un mensaje de mi prima Daniela. «Carolina, esto no tiene sentido. Lo que me estás diciendo no concuerda con nada que haya visto en mi hospital. Nadie me ha hablado de complicaciones con el bebé. De hecho, las cosas parecen ir muy bien». Mis manos temblaron al leerlo. ¿Cómo era posible que nadie más en la familia me hubiera dicho algo sobre esto? ¿Cómo podía mi madre y mi padre estar diciendo una cosa, cuando en realidad todo estaba bajo control? ¿Qué estaban ocultando? No podía confiar en ellos, no más, pero necesitaba saber. Necesitaba pruebas, una verdad sólida que me confirmara lo que mi intuición ya me estaba gritando. ¿Qué querían realmente de mí? No era solo mi sangre, sabía que no lo era. Algo mucho más grande estaba en juego. Mi mente estaba acelerada. Recordé la conversación con el doctor González. Él había dicho que las transfusiones de sangre entre familiares no eran tan comunes. ¿Por qué estaban insistiendo tanto? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue mi madre. «¿Carolina? Por favor, contesta. Lo del bebé es grave. No tenemos tiempo para jugar juegos. El avión sale en unas horas. Necesitamos tu sangre». «Juegos», pensé. «Esto no es un juego, mamá. Esto es mucho más que eso». Lo que me hizo sentir aún más desconcertada fue que la urgencia en su tono no era genuina. No era una madre preocupada por su hija. No era la madre que me había sostenido en sus brazos cuando era niña, o que me había dado su consejo cuando me sentía perdida. No, esta era una madre desesperada. Pero por algo más, decidí no contestar. No podía seguir dándoles lo que querían, sin saber la verdad. ¿Por qué nunca me habían dicho lo de las acciones? ¿Por qué nunca me mencionaron el testamento de mi abuelo? Si en realidad yo era parte de esa empresa, aunque nunca me lo habían contado. Mi mente seguía dando vueltas, mientras el hospital se sumía en el silencio de la mañana. Teresa llegó poco después, trayendo una taza de café y un poco de pan dulce. Sabía que estaba preocupada por mí, pero no tenía fuerzas para esconder lo que sentía. «Carolina, ¿qué vas a hacer?», me preguntó con una voz suave. Le conté lo que había descubierto. Le dije que mi prima Daniela no había escuchado nada sobre complicaciones con el bebé, que todo parecía ser una gran mentira. Teresa me miró fijamente. Su expresión era de asombro, pero también de indignación. «¿Me estás diciendo que te han estado manipulando todo este tiempo? ¿Que todo lo que te han dicho es mentira?». Su voz tembló, como si compartiera mi dolor. «Sí, Teresa, todo está basado en una mentira. Pero ahora tengo que saber por qué me lo están haciendo. Necesito entender por qué, a esta altura, después de todo lo que ha pasado, me llaman solo cuando me necesitan». Sentí un nudo en la garganta. El peso de las palabras me costaba más de lo que pensaba. Teresa se quedó en silencio unos momentos, pero luego me miró con una expresión decidida. «Voy a estar contigo en esto, Carolina. Lo que te han hecho no está bien, y estoy segura de que si no haces algo ahora, no habrá nunca una oportunidad de ser libre de todo esto». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Libre. Siempre había vivido atrapada entre las expectativas de mi familia, siempre observando cómo mi hermana obtenía lo que quería, siempre esperando que me dieran un pedazo de lo que me pertenecía. Y ahora, al estar tan cerca de la verdad, me sentía más atrapada que nunca. El siguiente paso era claro. Tenía que enfrentar a mi padre, a mi madre, a toda mi familia. Y no iba a ser fácil. No sabía cómo lo haría, pero lo haría. Tomé mi teléfono y, tras pensarlo unos minutos, decidí llamar a mi primo, Martín Salazar, el abogado de mi tío Roberto. Martín había estado en contacto conmigo a lo largo de este proceso, y sabía que él tenía la clave para todo esto. Sabía que mi tío Roberto tenía información que podría cambiarlo todo. «Martín, necesito hablar contigo. Es urgente». Mi voz estaba firme, aunque mi corazón palpitaba fuerte. En el otro lado de la línea, Martín respondió rápidamente. «Te escucho, Carolina. ¿Qué pasa?». Le expliqué todo.
Le conté lo que había descubierto, la mentira sobre la transfusión de sangre, las inconsistencias en lo que me habían contado. Y lo más importante, le dije que necesitaba saber qué estaba pasando con las acciones de la empresa, porque me parecía que todo lo que me estaban pidiendo era solo un intento de controlar lo que era mío. Estoy de acuerdo contigo, dijo Martín con voz grave. Creo que tus padres están jugando un juego muy peligroso, pero ahora lo que necesitamos son pruebas. Si te están manipulando de esta manera, hay algo muy grande en juego, y tienes que actuar rápido. Mi corazón se aceleró. ¿Lo sabía todo? ¿Sabía que mis padres estaban ocultándome algo aún mayor? ¿Que mis acciones en la empresa valían mucho más de lo que me habían contado? Martín, necesito que vayas al fondo de esto. Necesito saber qué es lo que están ocultando. Pero ahora mismo, necesito tu ayuda. Estoy lista para enfrentarlos, pero necesito todo lo que puedas conseguir. Te lo prometo, Carolina. Estoy contigo en esto. Vamos a resolverlo. Colgué y miré a Teresa, que esperaba pacientemente mi siguiente movimiento. Esto no es solo por mí, dije, mi voz más tranquila, más decidida. Es por lo que siempre me negaron. Es por lo que me pertenece. Y ahora voy a luchar por ello. A medida que las horas pasaban, sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer. Estaba dispuesta a enfrentarlos. No iba a quedarme callada, ni dejar que me siguieran manipulando. Tenía una misión clara, descubrir toda la verdad, recuperar lo que me pertenecía, y si era necesario, destruir las mentiras que mi familia había construido sobre mí. Mi vida había sido moldeada por sus expectativas, por sus manipulaciones, pero ahora era mi turno de decidir, mi turno de escribir mi propia historia. Esa tarde, cuando me llamaron de nuevo, no respondí. No estaba lista para escuchar sus excusas, ni sus lloriqueos. Sabía lo que debía hacer, y ya no había marcha atrás. El día que finalmente los enfrentaría, sería el día en que todo cambiaría. El aire en el hospital estaba denso, no solo por el olor a medicamentos y limpieza, sino por la ansiedad que me carcomía el estómago. Sabía que la confrontación con mi familia estaba cada vez más cerca. ¿Cómo les miraría a la cara? Había pasado toda mi vida bajo el peso de sus expectativas, pero ahora, con cada paso que daba hacia la verdad, me sentía más fuerte. Sin embargo, las preguntas seguían llegando, y la respuesta a cada una era una mezcla de miedo y determinación. Mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre, otra vez. Esta vez no era la misma urgencia frenética de antes. Su tono era más frío, más calculado. Carolina, hemos decidido hablar contigo. Es lo mejor para todos. Mi madre, siempre con sus palabras cuidadosamente elegidas, trataba de sonar conciliadora. ¿Hablar conmigo? Pensé. ¿Qué pretendían ahora? Mi estómago se revolvió. Me sentí como una presa que estaba a punto de caer en una trampa. ¿De qué se trata, mamá? Mi voz salió más firme de lo que esperaba, pero mi corazón latía con fuerza en el pecho. Necesitamos que vengas. El bebé de Luciana está bien, pero hay algo que tú debes saber. Su voz vaciló un poco, como si tratara de encontrar las palabras correctas, pero yo ya sabía que sus palabras no podían ser de confianza. Había algo más en juego. Tomé una decisión rápida. No podía esperar más. No iba a dejar que me siguieran manipulando. No voy a ir, mamá. Ya no soy la hija que puedes manipular a tu antojo. Si realmente quieres hablar conmigo, será a tu manera, no a la mía. Colgué antes de que pudiera responder. El sonido del teléfono apagándose fue como un eco en mi mente. Todo lo que había hecho hasta ahora me había preparado para este momento. Sabía que no podía dar un paso atrás, aunque fuera lo más fácil. No podía seguir siendo la hija que esperaban que fuera. Esa misma tarde, a través de Martín, recibí los documentos finales. Había llegado el momento de dar el siguiente paso. Las pruebas, los contratos, el testamento de mi abuelo, todo estaba listo, y ahora tenía que hacerlo público. Me encontré en el despacho de Martín, frente a su equipo legal. La información que teníamos era crucial. Cada uno de esos papeles me acercaba más a la verdad que había estado esperando, pero el momento de enfrentarlos de nuevo estaba cerca, y mi cuerpo sentía la tensión de lo que estaba por venir. ¿Estás lista?, me preguntó Martín, con su rostro serio, mientras leía los documentos. Sí, ya no puedo esperar más, respondí, mi voz firme, pero mis manos temblando de ansiedad. Sabía que este era el punto de no retorno. Martín y su equipo ya habían preparado todo. Habíamos planeado reunirnos en las oficinas de Inmobiliaria Vargas, en la misma sala de juntas donde mi abuelo había presidido tantas reuniones, el lugar que representaba la historia de la familia. Y ahora, esa historia estaba a punto de cambiar. El día llegó. La sala de juntas estaba impecable, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. Mis padres estaban allí, junto con Luciana y su abogado. El contraste entre la frialdad de mi padre y la preocupación en los ojos de mi madre me hizo sentir una mezcla de impotencia y coraje. Cuando entré a la sala,
todo se detuvo. Ellos no esperaban que estuviera allí. No esperaban que enfrentara la verdad, que reclamara lo que era mío. Vi sus rostros, la sorpresa en los ojos de mi madre y la incomodidad en los de mi padre. Luciana no dijo nada. Solo me miraba fijamente, sin reconocerme realmente. Era la misma hermana que siempre tuvo todo, la que nunca tuvo que luchar por nada. Martín se sentó junto a mí y con una calma impresionante comenzó a exponer los documentos. Cada uno de ellos representaba una pieza del rompecabezas que mi familia había tratado de ocultar durante años. Las acciones que me pertenecían por derecho, las regalías que nunca me pagaron, y los documentos que probaban que mi padre había estado ocultando la verdad sobre la herencia de mi abuelo. Todo estaba ahí. ¿Qué estás haciendo aquí, Carolina? La voz de mi padre fue como un golpe seco, pero yo no me dejé amedrentar. Estoy aquí para poner fin a todo esto, respondí, mirándolo fijamente. Mi tono de voz fue claro, y mis palabras lo fueron aún más. Estoy aquí para recuperar lo que me pertenece, las acciones, los derechos, y todo lo que me han quitado durante años. Mi madre intentó hablar, pero no la dejé. No tenía nada más que decirme. Lo sabía. Durante toda mi vida ella había sido la que manipulaba, la que controlaba, pero ya no. ¿Crees que puedes destruir todo lo que hemos construido? La voz de mi padre retumbó en la sala, y aunque su tono era intimidante, ya no me intimidaba a mí. ¿Lo que han construido? Mi risa fue amarga, pero resonó fuerte en la sala. Lo único que han construido es una mentira. Y esa mentira termina aquí. El abogado de mi familia trató de intervenir, pero Martín no lo permitió. Los documentos eran claros. No podían hacer nada más. La verdad estaba sobre la mesa, y era irrefutable. Mi padre miró los papeles. Su rostro se fue descomponiendo a medida que los leía. La incredulidad se reflejaba en sus ojos, y por primera vez vi el miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que todo lo que había construido se viniera abajo. «Esto no puede ser posible», dijo mi madre, con la voz temblorosa, mientras miraba los documentos. «Lo es», respondí. «Y no hay vuelta atrás». El silencio llenó la sala. Fue un silencio pesado, cargado de la tensión de una verdad que finalmente había sido revelada. Mi madre y mi padre intercambiaron miradas, pero ninguno de los dos dijo nada más. Sabían que ya no podían seguir ocultando lo que había estado bajo la superficie todo este tiempo. Lo que intentaron esconder, lo que intentaron manipular, ahora estaba en mis manos. Lo único que quiero ahora es justicia, dije, sintiendo que todo lo que había pasado me había llevado a este momento. No era venganza, no era ira, era justicia. A medida que la reunión avanzaba, mi padre y mi madre intentaron negociar, ofrecerme acuerdos, pero ya no había trato. Ya no había más espacio para manipulaciones. La verdad ya estaba sobre la mesa, y por primera vez en mi vida, era yo quien tenía el control. Cuando salí de esa sala, sentí un peso levantarse de mis hombros. La batalla no había terminado, pero yo ya había ganado. Lo que vino después fue un largo proceso legal, pero la empresa Vargas nunca volvió a ser la misma. Mi tío Roberto volvió a tomar su lugar, y yo recuperé lo que era mío por derecho. Finalmente, comencé a tomar decisiones, no solo sobre los negocios, sino sobre mi vida. La relación con mi familia nunca fue la misma. Mis padres, aunque ahora más humildes, nunca volvieron a ser los mismos. Luciana y yo comenzamos a trabajar juntas, pero en un terreno completamente diferente. Y a pesar de todo lo que había pasado, estaba en paz. Había recuperado mi lugar, mi poder, mi derecho a decidir. La batalla había sido larga, pero ahora todo era mío. Han pasado 2 años desde que todo cambió. Swingo, pero la sensación de liberación sigue fresca en mi mente. A veces, cuando cierro los ojos, me parece que el caos de esos días sigue golpeando en mi pecho, recordándome lo cerca que estuve de perderlo todo. Lo que más me sorprende es cómo he llegado a ser quien soy ahora, frente a todo lo que me dejaron, frente a la sombra de mis padres, la indiferencia de mi hermana y las mentiras que construyeron a lo largo de los años. El día que entré en la sala de juntas de Inmobiliaria Vargas, la última vez que nos enfrentamos, no fue solo una batalla por el dinero ni por la propiedad. Fue una lucha por mi identidad, por demostrarme a mí misma que podía existir fuera de sus expectativas, que no era solo una hija de repuesto, una pieza más en su juego. Mi primer año como parte activa de la empresa fue un torbellino. La junta directiva era una guerra de ideas, de fuerzas y de egos, pero algo dentro de mí ya había cambiado. El miedo que sentía al principio se fue disipando a medida que mis decisiones empezaron a dar frutos. El dinero, los contratos, la estrategia de expansión. Todo estaba bajo mi control ahora, pero más importante aún, estaba aprendiendo a confiar en mi propia voz, pero no fue fácil. A veces, cuando me quedo sola en mi oficina, mirando el retrato de mi abuelo que siempre estuvo allí, siento un nudo en la garganta.
no puedo evitar preguntarme si él habría estado orgulloso de lo que estoy haciendo. ¿De verdad estoy honrando su legado? Si algo aprendí es que el legado no siempre se mantiene intacto. A veces se redefine. Mi relación con mi familia ha sido complicada, por decirlo menos. Mi madre me llama ocasionalmente. Envía mensajes diciendo que está pensando en mí. Luciana y yo hablamos de vez en cuando, pero nada es como antes. Hay una distancia, algo que nunca podrá ser reparado. Sin embargo, he dejado de buscar respuestas de ellos. Ya no espero que se disculpen, ni que reconozcan lo que hicieron. Lo importante es que yo lo reconozco. Hoy, mientras firmo unos papeles en la oficina, escuchando a mi equipo discutir sobre el próximo proyecto de urbanización, me doy cuenta de que mi vida ha cambiado. He dejado de ser la hija que siempre buscó la aprobación de los demás, y ahora soy la mujer que lidera su propio camino. Pero no todo ha sido trabajo. Durante estos 2 años, he aprendido a disfrutar de pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. He viajado más, he encontrado tiempo para leer, para salir con Teresa, para disfrutar de un café en una terraza, mirando la ciudad. He comenzado a cuidar de mí misma, de mi salud mental, de mi felicidad. Nadie me lo enseñó, pero ahora sé que es lo más importante. El edificio de Inmobiliaria Vargas, que alguna vez me pareció un monumento a la ambición de mi padre, ahora lo veo con otros ojos. Es un lugar donde construimos sueños, no solo edificios, donde buscamos un futuro mejor. Y aunque mi historia con ellos nunca podrá ser borrada, he encontrado mi propósito, mi propio propósito. A veces, me encuentro pensando en lo que hubiera pasado si no hubiera tenido ese accidente. Si el destino no me hubiera dado esa sacudida que me obligó a abrir los ojos, ¿habría seguido siendo la hija que siempre se quedó atrás, buscando la aprobación de todos? Quizás, pero ahora sé que eso no es lo que quiero. El día que tomé control de mi vida, cuando decidí no darles lo que querían, fue el día que me liberé. Ese accidente, que casi me cuesta la vida, me salvó de una vida de sumisión y manipulación. Y ahora, cuando miro hacia el futuro, ya no hay dudas, ya no hay miedo. Solo la certeza de que, por primera vez, soy dueña de mi destino. Hoy, mi vida es mía, y nada ni nadie me la va a arrebatar. Mientras las luces de la ciudad brillan en la distancia, en ese balcón donde paso horas pensando en todo lo que he logrado, no puedo evitar sentir una extraña mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por los años perdidos, por la familia que nunca fue lo que yo quise, pero gratitud por todo lo que me enseñaron, porque ahora sé que la única forma de encontrar mi camino fue apartarme de ellos. Así que, aunque la batalla contra mi familia aún no haya terminado, aunque la relación con ellos siga siendo tensa, sé que ahora tengo algo más importante que todo eso. Tengo mi paz. Y por primera vez, tengo el control sobre mi vida.